en mi clase puedan unirse los 2 o 3 compañeros que me parece que faltan, ¿sí? Porque entre una y otra voy a tomar asistencia, ¿ok? Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Eh, Buenas tardes con todos. Yo soy la doctora Lenny Flores Carvajal. Yo soy cirujana pediátrica y neonatal y soy docente de práctica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, ¿no? Estoy muy contenta con ustedes. La práctica es muy interesante, muy interactiva, ¿no? Entonces, los que han tenido la oportunidad de rotar en San Borja han visto que hay eh, casitos interesantes, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con el primer tema, que es hernia diafragmática congénita. Y pues esta es una patología frecuente en nuestra institución y en realidad si nos basamos a la estadística, pues la hernia diafragmática es relativamente frecuente en una estadística general. ¿Ok? Em, Vamos a ver que si quisiéramos nosotros conceptualizar hernia diafragmática, pues vamos a tener que decir, ¿no? Que existe un defecto en el diafragma a través del cual, ¿no? El contenido del abdomen protruye hacia el tórax, ¿ok? Esta herniación o esta protrusión del contenido abdominal hacia el tórax, pues repercute de forma importante sobre varias estructuras torácicas, ¿no? Una de ellas, pues, es el pulmón, ¿ok? Que como ustedes ven acá, está sufriendo un efecto de masa, ¿no? Por las vísceras que vienen, ¿no? A través de ese defecto hacia el tórax. ¿Y qué va a suceder? Pues este pulmón no se va a desarrollar. ¿Sí? Y por ello el pulmón en estos bebés va a estar hipoplásico. Entonces, si ustedes miran aquí en estas radiografías, pues se ve que hay, que existe el contenido, ¿no? Intraabdominal, ¿no? Y este está ascendiendo hacia el tórax. De igual forma aquí, ¿no? Probablemente se ve que hay gran contenido abdominal a nivel torácico, de tal forma que ni siquiera se puede evaluar el pulmón del lado afectado. ¿Ok? De igual forma en esta radiografía, ¿no? Vemos que el intestino delgado y probablemente el grueso pues están ascendiendo hacia el tórax y aquí, bueno, sí se logra ver pobremente la silueta del pulmón de este lado, que es el lado izquierdo. Y aquí, vean ustedes, esta radiografía es bastante evidente, ¿no? En una radiografía tóraco-abdominal, lo que estamos evidenciando, pues es que el abdomen está vacuo, ¿no? Lo único que existe en el abdomen es un poco de estómago y un asa intestinal proximal, ¿ok? El resto del contenido abdominal ha ascendido hacia la cavidad torácica. Entonces, eso es una hernia diafragmática, ¿no? Es un defecto estructural en el diafragma a través del cual va a haber una protrusión del contenido del abdomen hacia el tórax, ¿ok? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, con estas fotografías ya pueden ustedes más o menos deducir de qué lado es más frecuente la hernia, ¿no? Entonces, el lado izquierdo. Eh, si hablamos sobre generalidades, pues hablamos de una prevalencia de entre 1 a 4 por cada 1000 nacidos vivos. ¿Ok?
afecta con mayor frecuencia al sexo masculino, tiene una mortalidad bastante alta, entre 20 y 30%. ¿Sí? Es decir, de cada 10 recién nacidos con hernia diafragmática, 2 o 3 pueden fallecer. Pero esta mortalidad va a depender mucho del grado de hipoplasia pulmonar, la existencia o no, y si esta existe, de la gravedad de la hipertensión pulmonar. Y también es importante, si hablamos de mortalidad, pues valorar la existencia de otras malformaciones asociadas. ¿Ok? Ya les había adelantado, ¿no? Si quisiéramos nosotros saber de qué lado es más frecuente, porque evidentemente tenemos un hemidiafragma derecho y un hemidiafragma izquierdo, ¿no? Entonces, el lado más frecuente es el lado izquierdo, ¿sí? Con más o menos 80 a 85% de frecuencia. El lado derecho solamente es frecuente entre 13, 15, 19%. Y existe también una variedad donde la hernia pudiera ser bilateral. ¿Ok? Gracias a Dios, este porcentaje es muy pequeño, es el 1%. ¿Y por qué digo esto? Porque los recién nacidos que tienen hernias bilaterales fallecen a las pocas horas de vida. ¿Ok? Y luego tenemos la clasificación de la hernia, de si la hernia está en la cara anterior o en la parte anterior del diafragma o en la posterior. Si se desarrollara en la parte anterior, pues esta tiene un nombre particular, es la hernia de Morgagni. Suele representar el 23% de las hernias y la hernia más frecuente es la hernia posterior, llamada también hernia de Bocch-Dalek. Las hernias también suelen clasificarse según el tamaño, ¿sí? En defecto de tipo A, B, C o D. El defecto de tipo A es pequeño, el defecto de tipo B es mediano, el C es grande y el D pues ya es una agenesia del hemidiafragma afectado. Y esta clasificación es importante en la reparación quirúrgica, ¿sí? Más adelante se los explicaré. Entonces aquí vemos de forma comparativa, ¿no? La clasificación de la hernia según el tamaño del defecto. Vean ustedes que el defecto de tipo A pues representa un defecto menor, mientras que el defecto de tipo D representa un defecto importante. Cuando nosotros hablamos de cómo es que se desarrolla la hernia diafragmática, pues uno tenemos que hablar de embriología y otro de el desarrollo pulmonar, ¿no? ¿Por qué de embriología? Porque evidentemente el diafragma va a desarrollarse a partir de primordios embriológicos, ¿no? Entonces, a partir de la cuarta, quinta semana de gestación, la hernia va a empezar, perdón, el diafragma va a desarrollarse y básicamente se va a desarrollar de 4 estructuras, ¿no? La primera estructura que va a dar origen a la parte tendinosa del diafragma, que es esta de aquí, que es la parte central, va a devenir del septum transverso, ¿ok? Luego tenemos la parte muscular, que es esta rosada, que está en la parte más periférica. Esta se va a desarrollar de la membrana pleuroperitoneal, ¿ok? Y además de todo lo que es la estructura corporal periférica. Y finalmente tenemos una porción especial del diafragma, que es la crura diafragmática, ¿sí? Esta crura diafragmática va a derivar de lo que es el mesenterio del esófago, porque a través de esta crura, va a emanar el esófago, ¿no? Entonces, la adecuada fusión de estas 4 estructuras va a dar origen a un diafragma normal,
como el que estoy resaltando aquí al lado izquierdo. Sin embargo, si hubiera la alteración, ¿no?, de la fusión de alguna de estas estructuras, lo que va a dar origen es algún tipo de hernia, ¿no? Ya sea una hernia posterior, una hernia anterior, una hernia derecha o una izquierda. Junto con la embriología, pues es importante saber que durante el desarrollo del embrión y del feto, pues también se tiene que desarrollar el pulmón, ¿no? Y este pulmón tiene 5 etapas de desarrollo, empezando pues desde la zona conductiva en las primeras etapas y luego eh, las zonas respiratorias, ¿no? Llegando a formarse más o menos a partir de la semana 19 ya el esbozo de alveolo, ¿no? Para que la semana 22, 23 ya se empiece a formar, eh, perdón, en la semana 26 empieza a formarse los alveolos primarios, ¿no? Los ductos alveolares y ya para el final de la gestación, más o menos 34, 35 semanas, y empieza a formarse los sacos alveolares, que son las unidades respiratorias del pulmón. Entonces, cuando hay una protrusión del contenido del abdomen hacia el tórax, pues va a existir una compresión sobre estas estructuras, ¿no? Y no solo sobre el pulmón, vamos a ver más adelante que también sobre el corazón. Entonces, este desarrollo se va a ver interrumpido, ¿no? Y como consecuencia de esta alteración, pues vamos a tener que hay una reducción en la ramificación de los bronquios y bronquiolos, va a haber una detención de la ramificación del árbol arterial pulmonar y estos cambios van a traer como consecuencia una remodelación a nivel de las estructuras vasculares pulmonares y con ello traer consigo una vasoconstricción principalmente de la arteria pulmonar, ¿ok? Y en general, ¿no? Como resultado de todo este proceso alterado del desarrollo pulmonar, pues se va a producir una pérdida de la masa pulmonar que va a conducir a una hipoplasia pulmonar post nacimiento, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son esas secuelas, ¿no? Este es el desarrollo normal del diafragma, ¿ok? Aquí se ha producido una fusión adecuada de las estructuras embrionarias que dan origen al diafragma. Por lo tanto, el pulmón, el corazón, los grandes vasos han tenido un desarrollo normal, ¿no? Y las estructuras abdominales en su cavidad. ¿Qué sucede cuando se forma una hernia diafragmática? Pues ya sabemos que hay una protrusión del contenido abdominal hacia el tórax y por ende este pulmón pues no tiene espacio para que se siga desarrollando y por lo tanto va a ser un pulmón hipoplásico, ¿sí? Pero la secuela no solo es a nivel del pulmón, sino también a nivel del corazón. ¿Qué pudiera suceder a nivel del corazón? Entre muchas otras cosas, pues lo más importante es que hay una disfunción biventricular, ¿no? Y específicamente, en la mayoría de los casos, hay una disfunción del ventrículo izquierdo, ¿sí? También hay una alteración del mediastino, porque este suele desviarse hacia el lado contralateral, ¿ok? O pudiera haber un incremento en las cámaras cardíacas del lado izquierdo, ¿ok? También, ¿no? La alteración a nivel pulmonar implica que hay una detención de la ramificación de los bronquios, hay una disminución eh, del crecimiento de la masa alveolar, ¿no? La vía aérea generalmente es una vía aérea hiperreactiva y en general hay una disfunción o hay
anormal capacidad de difusión a nivel de los alvéolos. Y no solo la masa alveolar se ve afectada, sino también la vasculatura pulmonar, ¿sí? Entre otras secuelas de esta malformación, pues está que hay una disminución de la ramificación arterial, ¿no? Hay una disminución de la capilaridad alveolar, ¿ok? Y otra cosa importante, pues es que hay un engrosamiento de el espesor de la pared muscular de los vasos arteriales pulmonares, ¿no? Lo que finalmente pudiera conllevar a un aumento, una de las causas de un aumento de la presión pulmonar, ¿ok? Entonces, esta hernia diafragmática ya sabemos que va a causar pues disfunción específica en el pulmón, ¿no? Produciendo una hipoplasia pulmonar y también afecta mucho la disfunción del endotelio y del músculo liso arterial pulmonar, ¿no? Entonces va a haber un desbalance entre los factores circulatorios vasodilatadores y vasoconstrictores, ¿ok? Lo que finalmente va a conllevar a que haya un círculo vicioso, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que hay una hipoplasia pulmonar, hay una hipoplasia del ventrículo izquierdo, hay una deficiencia de el agente tensoactivo. Esto va a llevar a que el bebé presente hipoxemia, hipercapnia, acidosis. Esto de aquí va a conllevar a que haya una vasoconstricción a nivel de la arteria pulmonar y evidentemente una vasoconstricción en la arteria pulmonar va a llevar a una hipertensión pulmonar. Esta hipertensión va a ocasionar varias consecuencias, ¿no? Uno, que es muy importante, pues va a mantener permeable la circulación fetal, ¿ok? Ya sabemos que cuando un recién nacido nace, pues se cierran algunos shunts, ¿no? Pues no, con la hipertensión pulmonar esos shunts van a permanecer abiertos y se va a perpetuar el cortocircuito de derecha a izquierda. Y así sucesivamente, ¿no? Se produce un círculo vicioso que va a mantener sobre todo la hipertensión pulmonar. Entonces, otro factor importante y pronóstico de un bebé con hernia diafragmática, pues es tenga, eh, que tenga otras anomalías asociadas, ¿no? Más o menos el 60-70% de los bebés pues tienen defectos diafragmáticos aislados, pero el resto de porcentaje tiene otras malformaciones asociadas, ¿no? A la cabeza, malformaciones cardiovasculares, genitourinarias, musculoesqueléticas y malformaciones del sistema nervioso central, ¿sí? ¿Qué significa que un bebé tenga asociado otra malformación congénita? Pues que el pronóstico de sobrevida disminuye, ¿sí? A veces, ¿no? Cuando esta patología es identificada en la etapa fetal o en en etapas tempranas, en algunos países, viendo que tiene otras malformaciones asociadas, pues a veces se decide la interrupción del embarazo, ¿no? Y principalmente esto es porque hay un aumento en la tasa de mortalidad. Muy bien, entonces nos vamos al diagnóstico prenatal. ¿Sí? Cuando nosotros intentamos hacer el diagnóstico, pues en etapas tempranas de la gestación, tenemos que recurrir a la ecografía. Esta debiera hacerse entre la semana 18 y 22 y principalmente lo que se busca pues son algunos signos específicos, ¿no? Como que
se encuentre el estómago al costado de de la cavidad cardíaca o al costado de los grandes vasos, ¿ok? Em, También se pudiera em, tener en cuenta que si en una ecografía nosotros observamos alguna imagen sospechosa o rara que no pudiera definirse por este medio, ¿ok? Tuviéramos que usar otra alternativa. ¿Cuál es? Pues es la resonancia magnética, ¿no? Que se debiera usar en casos específicos como que una ecografía no haya podido ser determinante, o también se usa mucho en pacientes que tienen oligohidramnios o que son obesas. Eh, si logramos hacer el diagnóstico prenatal, pues lo único que toca es planificar el recibimiento del bebé, ¿ok? Y esta planificación pues implica todo un equipo multidisciplinario que probablemente lo comentemos más adelante. Pero si no hemos logrado hacer el diagnóstico prenatal por diversas razones, ¿no? Específicamente porque no se ha llevado un control prenatal adecuado, pues nos toca hacer el diagnóstico ya en la etapa postnatal, ¿no? Aquí tienen que saber que el 50% de los bebés no se diagnostica en etapas tempranas en la vida neonatal, ¿no? Sino que pudieran retrasarse hasta más o menos los 18, ¿no? O 20 meses. ¿Y qué va a suceder? Pues vamos a tener un niño de más o menos 1 año y medio que tiene síntomas respiratorios muy frecuentes, que tiene síntomas gastrointestinales también frecuentes. Recuerden que aquí pudiera estar el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, y evidentemente el bebé no va a comer de forma adecuada, ¿no? Entonces, por ende, pudiera tener falla en el crecimiento, ¿no? Entonces, en estos bebés que tienen esta presentación tardía, pues en algún momento de la enfermedad se le va a solicitar una radiografía de tórax, que es un medio diagnóstico bastante rápido y eficaz. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que pues tiene una hernia diafragmática, ¿ok? Pero ¿qué sucede con el resto de bebés, ¿no? ¿Cómo vamos a poder nosotros hacer la sospecha o tener la sospecha de hernia diafragmática en la etapa neonatal? Pues estos bebés tienen una presentación clínica bastante clásica, ¿no? Un bebé que tiene distrés respiratorio agudo, ¿ok? Em, que tuviera esta apariencia, ¿no? Del abdomen excavado y que tenga el pecho hinchado, y cuando ustedes lo examinan, pues en el hemitórax del lado izquierdo no se escucha murmullo vesicular, sino ruidos intestinales, ¿no? Y que ustedes por la dificultad respiratoria y por ese hallazgo le solicitan una radiografía de tórax, evidentemente vamos a encontrar, ¿no?, la hernia diafragmática, ¿no? Entonces, en resumen, un recién nacido que nace con dificultad respiratoria agudo, ¿no? Y que vemos que tiene el abdomen medio excavado, ¿no? Y que tiene el pecho hinchado y que se escucha niveles hidroaéreos en el tórax, debiéramos de pensar que tiene una hernia diafragmática, ¿ok? Entonces, la radiografía en estos bebés es mandatoria. ¿Qué vamos a encontrar? Asas intestinales en el tórax, hipoplasia pulmonar, ¿no? Va a haber desviación del mediastino, etcétera. Si no tuviéramos el diagnóstico claro y por ahí pues vemos en la radiografía, no sé, una imagen eh, eh, radio opaca, ¿no? Que no parece intestino, no sé, pareciera algo distinto,
a hígado o no estuviéramos seguros, pues podemos hacer tomografías, ¿sí? Buscando signos muy similares al de la eco, ¿no? Buscar uno, el diafragma, ver si este está indemne y completo, y otro, pues buscar, no sé, si esa imagen radio opaca que hemos visto pudiera corresponder al hígado de repente, ¿no? O finalmente también pudiéramos hacer una resonancia magnética en la etapa postnatal, ¿ok? Llegamos al manejo. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, pues debemos de darle el manejo a estos bebés con hernia diafragmática. Y para esto también deben de saber que antes de que el bebé nazca existe un manejo prenatal. ¿Cuál es? El de la oclusión traqueal, ¿ok? Por fetoscopía, ¿no? Y dentro del manejo postnatal, pues corresponde el manejo médico de inicio y luego el manejo quirúrgico propiamente dicho para reparar el defecto. Este pudiera tener un abordaje abierto o un abordaje mínimamente invasivo. ¿De qué se trata la oclusión traqueal? Este manejo prenatal es un manejo que no se brinda o no está muy eh, presente en todos los hospitales, en todos los países del mundo, ¿no? Es un procedimiento bastante exclusivo de algunos centros. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho ya muchos procedimientos ahí, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es España, es Italia, ¿no? En nuestro país no estoy segura si en la maternidad pudieran hacer este procedimiento, pero en todo caso les brindo algunos puntos específicos, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de colocar un balón, ¿sí? Eh, a nivel de la tráquea, ¿sí? Más o menos, el procedimiento suele realizarse entre la semana 27 y 29 de gestación, ¿sí? Como ustedes ven aquí, pues el balón en la tráquea se coloca por fetoscopía. ¿Qué significa? Se coloca un trocar aquí, una cámara, vemos el útero, luego tenemos que ubicar al bebé, ¿no? Vamos a ver más adelante un video, pero una vez que se ubica la vía aérea del bebé, pues se coloca este balón que es autoexpandible. ¿Sí? ¿Y qué va a provocar este balón en la tráquea durante todas las semanas que se va a quedar? Pues lo que sucede es que va a aumentar la presión dentro del parénquima pulmonar, ¿ok? Esta presión dentro del parénquima del pulmón va a ocasionar que haya un crecimiento pulmonar, ¿sí? Eh, este crecimiento, eh, este crecimiento pulmonar suele también estar eh, eh, enlazado, ¿no? Con ciertos receptores de crecimiento a nivel del pulmón, ¿ok? Eh, ¿Y qué es lo que ocasiona? Bueno, finalmente lo que se quiere lograr con esto es que haya un crecimiento pulmonar o al menos mejorar el volumen pulmonar, ¿sí? Lo que pasa es que este balón también, al estar ocluyendo pues la vía aérea, ¿no? Aquí no va a permitir que haya un intercambio de líquido pulmonar que se suele producir eh, todo el tiempo en estos bebés, ¿no? En los fetos. Entonces, eh, ese líquido pulmonar pues, va a ocasionar eh, la activación, ¿no? De estos factores de crecimiento, ¿no? A nivel del pulmón, ¿ok? Ya para la semana 34 se suele remover este balón de la misma forma en la que se ha colocado,
y los resultados pues son evidentes, ¿no? Este pulmoncito ya no está así tan pequeño, ¿no? Al menos tiene un volumen pulmonar no normal, pero es adecuado. Vamos a ver aquí la simulación de la colocación de este balón, ¿no? Entonces, este se realiza evidentemente bajo anestesia, ¿no? Se pone un trocar que invade hasta el útero, se busca la posición del bebé, ¿no? Y luego se ubica la epiglotis, se ubica la tráquea y se deja el balón, ¿no? Este balón se insufla automáticamente y lo dejamos ahí, ¿no? Y se retira. Evidentemente, este procedimiento pudiera tener complicaciones, ¿ok? Por eso es que que no todos los centros lo hacen, ¿no? Y de hecho, cada centro tiene sus protocolos, ¿no? Cada hospital, cada centro materno tiene bien claro cuáles son sus criterios de inclusión y los criterios de exclusión para aquellos bebés que se benefician con este tratamiento. Y este es el retiro de este balón en vivo ya de un fetito. Vean ustedes, se coge el balón, sale el balón y ahí se ve pues la tráquea, ¿no? Si ven al fondo está el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, ¿no? Y se coge el baloncito, se extrae el balón y atrás queda la vía aérea con los bronquios principales. Muy bien, entonces, una vez que nosotros tenemos a un bebé ya en la etapa postnatal con diagnóstico de hernia diafragmática, pues debemos saber una cosa, ¿no? Que el manejo el manejo quirúrgico del bebé no es una emergencia. Lo primero que tenemos que hacer es brindarle un soporte médico para estabilizar a nuestro bebé. Y para ello, pues hay tres grandes pilares en los que debemos de tratar, ¿no? Debemos de tratar la hipoplasia pulmonar, debemos de tratar la hipertensión pulmonar y debemos tratar la hipoplasia del ventrículo. Por ejemplo, si quisiéramos tratar la hipoplasia pulmonar, pues aquí el bebé entra en una falla ventilatoria, ¿no? Y generalmente lo encontramos en acidosis respiratoria. Eh, entonces, ¿cuál es el objetivo terapéutico? Mejorar, ¿no? El volumen pulmonar. Y para ello existe aquí un principio que es la hipercapnia permisiva. Entonces van a mantener al bebé con niveles de CO2 un poco por encima de lo normal, ¿ok? Luego tenemos el tratamiento de la hipertensión pulmonar, pues para ello lo que se hace es usar vasodilatadores pulmonares específicamente. Y si hablamos de la hipoplasia del ventrículo, pues básicamente lo que va a producir es una hipotensión y una acidosis metabólica. Entonces el manejo específico va a tratar esta hipotensión. ¿Y con qué? Pues usamos generalmente vasoactivos, ¿no? Inotrópicos, losotrópicos, para poder mantener sobre todo óptima la poscarga. Una vez que nuestro bebé esté estable, pues vamos a pensar en la reparación quirúrgica. ¿Ok? Y para ello les he mencionado pues que existe un abordaje abierto y uno mínimamente invasivo, y cada uno de ellos pues tiene un abordaje específico, ¿no? Ya sea por abdomen o por tórax. Para nosotros poder determinar el momento adecuado para la corrección quirúrgica, pues a veces no a veces, siempre nos dejamos llevar por algunos consensos, ¿no? Donde
ya nos permiten, donde ya nos dicen cuáles son esos requisitos para que nuestro bebé pudiera entrar a sala. Por ejemplo, en este, ¿no? El mantener una presión arterial media normal para la edad gestacional del bebé implica que se ha podido corregir, ¿no? El tema de la disfunción biventricular, ¿no? El mantener al paciente con una diuresis mayor de 2 mililitros por kilo por hora también implica que el bebé tiene un buen volumen sanguíneo, ¿no? El que tenga valores de lactato en sangre menor a 3 milimol por litro también implica que ya estuviese listo para cirugía, ¿no? Y evidentemente necesitamos tener un bebé sin hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Y con qué se hace ese seguimiento? Pues es con ecocardiografía. ¿Ok? Entonces ya tenemos al bebé listo para la reparación quirúrgica y una vez que nosotros programamos a este bebé para la reparación quirúrgica, pues cualquiera sea el abordaje, el principio quirúrgico es el mismo, ¿no? Se hace una incisión sobre la cavidad elegida, se identifica el defecto, se reduce el contenido, se extirpa el saco si es que hubiera, porque algunas hernias tienen saco herniario, y finalmente se cierra el defecto. ¿Ok? Vamos a ver a continuación cómo es este cierre, ¿no? Entonces aquí viene la importancia del tamaño del defecto. Evidentemente, defectos pequeños, ¿no? Se logra hacer el cierre con una reparación primaria con puntos en U, ¿ok? Que nos permiten cerrar este defecto en el diafragma. Pero ¿qué sucede con defectos grandes? Pues en ese caso lo que tenemos que hacer es usar eh, material protésico, ¿no? En forma de mallas, se usan mallas. Ustedes están viendo acá que probablemente este haya sido un defecto pequeño, ya ahí mediano, pues se puede hacer este cierre primario. En defectos grandes o cuando existe agenesia del diafragma, pues se tiene que colocar una malla. Si nosotros hacemos el abordaje abierto, ya sabemos que tenemos opción de elegir pues la cavidad abdominal o la cavidad torácica, ¿no? Por dónde queremos hacer la reparación. Si escogemos hacer el abordaje por abdomen y con cirugía convencional, pues estamos hablando de una laparotomía, ¿sí? ¿Y cuál es la ventaja de la laparotomía? Pues es el de si existe otra malformación intestinal asociada, pues se pudiera resolver en ese mismo acto quirúrgico. ¿Y a qué me refiero? No sé, pues una hernia diafragmática asociada a una atresia intestinal, ¿no? Entonces, en ese caso, se logra a través de este abordaje corregir las dos malformaciones. Esta es la incisión en caso tuviéramos una hernia izquierda y si quisiéramos hacer el abordaje eh, por abdomen. Y en este caso, ¿no? Si hiciéramos un abordaje por eh, abdomen y abierto, el principio quirúrgico es el mismo, ¿no? Ustedes aperturan la cavidad, identifican primero los bordes del diafragma, luego reducen el contenido que se ha que ha protruido a través de este defecto y luego lo que se tiene que hacer pues es el cierre del defecto. ¿Ok? Lo mismo aquí, ¿no? Se ha hecho la incisión, se ha identificado los bordes del diafragma, esto del fondo es el pulmón, ¿ok? Y una vez que se ha reducido todo el contenido a la cavidad que le corresponde, pues se hace el cierre del defecto, ¿sí? Con puntos en U. Eh, ¿Qué sucede si queremos hacer la reparación de la hernia por el tórax y con cirugía convencional? Se trata de una toracotomía. ¿Dónde debiéramos hacer la incisión? Pues es
generalmente en el sexto espacio intercostal, ¿no? Del lado que esté el defecto. ¿Cuál es la ventaja? Pues que con la toracotomía logramos identificar mejor la ceja posterior del diafragma, que a veces no se logra hacer por el lado abdominal. ¿Ok? Bueno, y luego está el abordaje mínimamente invasivo con todas las ventajas que ustedes ya conocen, ¿no? El gol estándar para la reparación de una hernia diafragmática es la toracoscopía, ¿sí? La posición del paciente suele ser en decúbito lateral, ya sea derecho si el defecto es izquierdo o al revés, izquierdo si el defecto es derecho. ¿Ok? Se usan generalmente 3 puertos. Se debe de tener en cuenta que la presión intratorácica no debiera ser mayor de 5 o 6 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y aquí pues el principio es el mismo. ¿Ok? Una vez que hemos abordado el tórax, lo que tenemos que hacer es identificar bien los bordes del defecto diafragmático, que es este de aquí. Luego tenemos que regresar o reducir esto de aquí, que es contenido intraabdominal, que está ahorita en el tórax, regresarlo por este agujerito al abdomen. Esa es la reducción de la hernia. Y una vez que se ha reducido todo, pues empezar a cerrar este defecto. ¿Ok? Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? Si no tienen dudas, pues vamos a llamar lista, ¿ok? A ver, chicos. Muy bien, entonces tenemos aquí. Está Daniela Oriundo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Está Victoria Butrón. Presente, doctora. Buenas tardes. Catherine Zúñiga. Buenas tardes, doctora. Presente. Blanca Vega. Presente, doctora. Buenas tardes. Andrea Sánchez. Presente, doctora. Buenas tardes. Cristina Ramírez. Presente, doctora. Buenas tardes. Pues es un tema que no tiene, digamos, entre comillas, tan buen pronóstico como un bebé que tuviera una hernia diafragmática, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Y vamos a ver también que existen ciertos factores de riesgo asociados ya con esta patología. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Sí, ¿Se ve la doctora. presentación? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver ahora enterocolitis necrotizante. Debemos de saber que la enterocolitis necrotizante es una de las principales causas de morbimortalidad en pacientes
recién nacidos que entran a una unidad de cuidados intensivos neonatal, ¿no? Esta entidad afecta especialmente a los bebés que nacen de forma prematura, pero también suele ser blanco de esta patología, pues los bebés que tienen muy bajo peso al nacer y evidentemente estos bebés se relacionan a la prematuridad, ¿ok? ¿Y por qué es esto? Pues porque hay una falta de madurez en el sistema digestivo. De hecho, todo el bebé es inmaduro, pero especialmente el sistema digestivo le faltan muchas sustancias protectoras que pudieran de alguna forma evitar este proceso inflamatorio en los intestinos. ¿Okay? ¿Qué es lo importante cuando hablamos de enterocolitis? O una de las cosas importantes, pues es reconocerlo de forma precoz. ¿Por qué? Porque si nosotros identificamos un bebé que tiene enterocolitis, lo primero que vamos a hacer es tomar o tener ciertas estrategias para evitar las consecuencias, ¿no? O al menos iniciar un tratamiento oportuno y evitar las complicaciones que surgen de la enterocolitis necrotizante. ¿Ok? Entonces, si hemos estado nosotros un poco sorprendidos con la tasa de mortalidad de los bebés con hernia diafragmática, fíjense ustedes que en la enterocolitis, pues la tasa de mortalidad es mucho más alta. Pudiera llegar hasta el 50%, ¿ok? Es decir, de 10 bebés prematuros que tienen enterocolitis, la mitad pudiera fallecer. Y los bebés que sobreviven pudieran presentar dificultades en el neurodesarrollo y en el crecimiento, ¿ok? Así como otras complicaciones y enfermedades que están relacionadas a todo este proceso que es tan complicado. Entonces, ¿qué es la enterocolitis necrotizante? Pues esta es una enfermedad derivada de una necrosis isquémica de la mucosa y la submucosa del intestino, como consecuencia de algún proceso inflamatorio. ¿Ok? Vamos a ver que es un poco frecuente, ¿no? 1 de cada 1000 bebés nacidos vivos pudiera tener enterocolitis. La mayoría de los bebés, casi 90%, son bebés que tienen bajo peso al nacimiento. Les hablaba que esta es una entidad que afecta principalmente a los bebés que nacen de forma prematura. Sin embargo, un pequeño porcentaje, más o menos 5 a 10%, pudiera también afectar a bebés a término. Entonces, existe enterocolitis en bebés a término, ¿ok? Ya hablamos de la mortalidad, esta es bastante alta, hasta 50%, y más o menos 20 a 40% de los bebés va a requerir cirugía, ¿ok? Acá vemos que en la enterocolitis, pues el órgano afectado es las vísceras huecas, ¿no? Intestino delgado, intestino grueso. Así que el asiento de esta patología está en las capas más internas del intestino, ¿no? La mucosa y la submucosa. Entonces, aquí vemos un intestino, ¿no? Que está rosado, está sano. Y aquí está el intestino afectado con enterocolitis. ¿Qué sucede? Pues hay un proceso inflamatorio isquémico que deriva desde las capas más internas hasta las capas más externas del intestino. Cuando hablamos de etiopatogenia, pues en realidad el origen de la enterocolitis es multifactorial, ¿ok? Se ha encontrado
una asociación con varios factores, principalmente factores perinatales. Sin embargo, los únicos que hasta ahora se han identificado o asociado científicamente, pues es la prematuridad y el bajo peso. Los demás son factores que se deben de tener en cuenta, sin embargo, aún están en controversia, ¿sí? Dentro de esos factores, dentro de esos otros factores, pues está la inmadurez intestinal, ¿no? Se supone que ante cualquier noxa hay una respuesta ante cualquier noxa a nivel del intestino. Lo normal debería de ser pues que el intestino continúe la motilidad y derive el contenido desde lo más proximal a lo más distal. Sin embargo, en estos bebés prematuros, pues hay una respuesta paradójica a la alimentación, ¿sí? En vez de que el contenido intestinal se propulse de lo proximal a lo distal, pues ¿qué sucede? Hay una disminución de la motilidad del intestino, ¿no? Por lo tanto, va a haber una distensión abdominal y esta distensión abdominal suele disminuir la irrigación en la pared del intestino, ¿no? Con lo que se podría ocasionar esta necrosis de la pared intestinal, ¿no? Luego también aquí es importante que esta respuesta paradójica no solo afecta al intestino delgado, sino también al intestino grueso, que va a tener una capacidad más limitada para la absorción de electrolitos, para la absorción de agua y por lo tanto también va a favorecer la distensión intestinal y con ello favorecer la isquemia. Y otro punto importante pues es que hay bajos niveles de inmunoglobulina A que finalmente sirven como medios de defensa. ¿Ok? En cuanto a factores de isquemia intestinal, pues cualquier factor que vaya a ocasionar disminución de la irrigación tisular pudiera ocasionar enterocolitis. ¿Y a qué me refiero? A que si tenemos un bebé asfixiado, un bebé chocado, pues finalmente el cuerpo va a preferir derivar la sangre hacia los órganos blancos, ¿no? Al cerebro, al corazón, a las glándulas suprarrenales y evidentemente el intestino no se va a favorecer con la irrigación, con la preferencia de la irrigación. Lo mismo sucede si hacemos una exsanguíneo transfusión, ¿no? O si el bebé tiene este síndrome de hiperviscosidad sanguínea, ¿no? Todos estos son factores que pudieran ocasionar o favorecer la isquemia intestinal. Y algo de lo que no se dice mucho, pues es la labilidad que tienen los recién nacidos, especialmente los prematuros y de bajo peso al enfriamiento, ¿no? Cuando un bebé entra en hipotermia, pues empieza a haber una vasoconstricción que inicialmente es periférica, pero como medio de defensa, ¿no? Si este enfriamiento persiste, pues esta vasoconstricción pudiera ser ya una vasoconstricción central, ¿ok? Y ello provocar una isquemia intestinal, si es que esta vasoconstricción persiste, ¿no? Otro factor importante es las prácticas alimentarias en estos bebés, específicamente prematuros y de bajo peso. ¿Qué sucede? ¿No? Sucede que el mejor alimento para un bebé recién nacido, pues es la leche materna, ¿no? ¿Por qué? Porque esta leche materna tiene la osmolaridad adecuada,
tiene el aporte de inmunoglobulina A adecuado y, bueno, hay el aporte de otras células inmunocompetentes, ¿no? Pero ¿qué sucede? Sucede que si por alguna causa o por alguna razón este bebé no puede alimentarse con leche materna, pues lo que se tiene que dar son sustitutos y dentro de ellos está la fórmula maternizada, que finalmente son sustancias hiperosmolares que pudieran alterar eh, la pared del intestino, ¿sí? Entonces, el uso de estas fórmulas hiperosmolares y dependiendo mucho también de cómo es que le demos esta fórmula a los bebés, pudiera favorecer la isquemia del intestino. ¿A qué me refiero? La literatura menciona que si nosotros iniciamos una alimentación con fórmula maternizada y con volúmenes muy grandes o la progresión de estos volúmenes son muy bruscos, pudiera haber una alteración de la pared intestinal, ¿no? Y esto favorecer a la isquemia del intestino, ¿ok? Entonces, este factor es un factor muy importante, ¿no? Por eso es que la lactancia materna suele ser parte de un factor protector, si es que quieren llamarlo así, para evitar enterocolitis. Luego también tenemos como otro factor importante la colonización del intestino por gérmenes patógenos, ¿no? Ya sabemos que existe una flora intestinal normal, ¿no? Cuando existe este desbalance, ¿no?, de la flora intestinal normal, es que pudiera favorecerse la enterocolitis. Y si a esto le añadimos que hay un incremento de los factores o los mediadores de inflamación, como el factor activador de las plaquetas, pues con seguridad este pacientito pudiera tener enterocolitis. ¿Ok? Entonces, una vez que ya conocemos cuáles son los factores de riesgo para desarrollar enterocolitis, pues vamos a ver cómo es la fisiopatología de este, ¿no? Ya tenemos una lesión específica en la mucosa del intestino, ¿no? Ya hay una respuesta paradójica de este intestino que está inflamado y por lo tanto va a haber una disminución de la motilidad intestinal, ¿sí? Con ello se favorece la distensión del intestino, se favorece la falta de irrigación de la pared y también se va a favorecer la fermentación intestinal. ¿Por qué? Pues porque ese líquido intestinal, ese gas que está dentro de la luz del intestino no se moviliza, ¿no? Entonces va a haber también un acúmulo de gases tóxicos tipo hidrogeniones, metano, CO2, ¿ok? Estos gases que finalmente están en la luz del intestino van a empezar a invadir todas las capas del intestino, ¿no? La mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa, y una vez que este gas llega a la serosa, estamos hablando de neumatosis, que es una característica específica de, o es digamos, un hallazgo inconfundible de enterocolitis, ¿ok? Entonces, si este proceso inflamatorio persiste, se va a producir necrosis y luego una gangrena de todo el espesor de la pared y por lo tanto una perforación llegando hasta la peritonitis.
Entonces, este es un intestino con enterocolitis, ¿no? En el que se ve estas zonas de coloración más oscura, que son áreas normales, y luego vemos estas zonas mucho más pálidas, ¿no? Donde probablemente ya no hay irrigación y que suelen tener un aspecto medio lleno de burbujas, ¿no? Aquí ya implica que hay aire en la serosa, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta, este NEC, ¿no? O esta enterocolitis es una enterocolitis parcheada, ¿no? ¿Qué significa? Significa que hay una zona sana, una zona afectada, probablemente por aquí hay una zona sana, una afectada, una sana, una afectada. Este es es un tipo de enterocolitis de peor pronóstico. ¿Por qué? Pues porque tenemos que resecar todo el intestino, ¿no? Imposible que hagas un corte, ¿no? Una resección, anastomosis con áreas tan pequeñas de intestino. Aquí lo que se tiene que hacer es resecar todo el intestino y el bebé tiene riesgo de tener síndrome de intestino corto, inclusive ultra corto. ¿Cómo es la clínica de un bebé con enterocolitis? Ya sabemos que el 90% de los bebés pues, van a ser prematuros, ¿sí? La mayor cantidad de bebés van a empezar a presentar sintomatología entre la segunda y la cuarta semana de vida. ¿Y cómo es que vamos a ver a este bebé? Pues es un bebé que, por ejemplo, hace 12 horas estaba tranquilo, modulaba bien sus funciones vitales, tomaba o su recepción de leche era normal. Sin embargo, ha empezado a tener sensación nauseosa, por ahí el abdomen pudiera haberse distendido levemente, tiene hipotermia, ¿no? O capaz simplemente tiene distermia, ¿no? No regula bien su temperatura, sube, baja, ¿no? No se mantiene normal. Entonces es un bebé que de pronto se va a encontrar diferente. Y aquí debemos de saber que existen dos tipos de presentaciones, ¿no? La insidiosa, que más o menos es la que yo les he mencionado, ¿no? Es un bebé pretérmino que está bastante estable, pero que ha empezado a tener síntomas inespecíficos. Y por ahí algún factor de riesgo nuevo, como por ejemplo que, no sé, que la mamá se haya ido del hospital y no haya leche materna, así que le estamos dando fórmula maternizada, ¿ok? Y la otra es la presentación fulminante. Esta presentación atañe tanto a bebés pretérmino como a bebés a término. En esta presentación, pues los bebés están muy delicados, ¿no? Son bebés que están en shock, en falla multiorgánica y que tienen un cuadro abdominal definido, ¿no? Generalmente se presenta en la primera semana de vida. ¿Y qué me refiero a qué me refiero cuando hablo de un cuadro abdominal definido? A que no es como acá, ¿no? Que solamente pensamos en el que el bebé está diferente, ¿no? Por ahí un poco de distensión del abdomen y algo más. Aquí, en este tipo de presentación, es evidente, ¿no? Que algo sucede en el abdomen de ese bebé, como están viendo ustedes en la foto, ¿no? Es un abdomen sumamente distendido. Si le tocan el abdomen va a ser doloroso, ¿no? Hay cambios de coloración en la pared está brillosa, edematosa, lustrosa. Entonces, evidentemente, aquí algo sucede en el abdomen, ¿ok? Entonces, junto con estos tipos de presentación, pues debemos saber que existen sintomatología gastrointestinal y sistémica.
De hecho, que en la gastrointestinal el 70-98% de los bebés tienen que tener distensión abdominal para nosotros poder definir que eso diferente que tiene el bebé pues es de causa abdominal. ¿Ok? También pudieran tener residuo gástrico, diarreas, eritema en la pared, como hemos visto en la foto, edema. Pudiera a la palpación también tocarse masas abdominales. ¿Ok? Y los otros signos sistémicos, inestabilidad de la temperatura, letargo, apnea, los bebés pudieran estar en mal estado general, ¿no? En acidosis, no se pudiera regular la glucosa o simplemente es un bebé que está en shock y que tiene mala perfusión tisular. Y aquí vamos a tener la clasificación de Bell. En esta clasificación lo que se quiere o lo que se busca es asociar estos signos sistémicos con los signos abdominales y los signos radiológicos. ¿Para qué? Para saber si es un bebé que tiene sospecha de enterocolitis, es un bebé que tiene ya una enterocolitis definida o es un bebé que tiene una enterocolitis complicada. ¿Sí? Van ustedes a leer cada una de las características del tipo de o la clasificación de Bell para enterocolitis. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de enterocolitis? Definitivamente, si queremos estudiar las asas intestinales, necesitamos radiografías, ¿no? Este es el elemento clave para hacer el diagnóstico. Y la radiografía de abdomen es el gol estándar, ¿sí? Necesitamos radiografías de cúbito supino o en decúbito lateral o en tangencial en todo caso. Y según la evolución del paciente, pudiéramos indicar, ¿no? Radiografías cada 6, cada 8, cada 12 horas. En estadios iniciales, ¿no? En estadios tempranos de enterocolitis, o cuando simplemente tenemos una sospecha de enterocolitis, ¿qué es lo que vamos a ver en las radiografías? Pues pudiéramos ver que el intestino empieza a dilatarse, ¿ok? Como acá, ¿no? Vamos a empezar a tener un hilo intestinal, y un hilo intestinal pues significa que el intestino no se mueve y que su contenido tampoco. Y el intestino, ¿qué contenido tiene? Pues tiene contenido aéreo y tiene contenido líquido. Lo que vamos a ver en la placa es el contenido aéreo. En etapas un poco más avanzadas, 2 y 3, pues vamos ya a encontrar la famosa neumatosis intestinal. ¿Ok? ¿Qué significa? Pues que el gas tóxico que se ha empezado a formar dentro de la luz del intestino va a empezar a invadir otras capas de la pared intestinal, llegando a la serosa. Si ustedes pueden ver, esta es la luz del intestino, lleno de aire, ¿no? De gas. Y este gas ha empezado a infiltrar en la serosa, por eso es que se ve un halo radio lúcido más oscuro que el del contenido intestinal. ¿Sí? ¿Se nota? ¿Logran ver? ¿Chicos? Sí, doctora. Sí, ok. Entonces, igual en esta asa intestinal que tiene un corte transversal, pues vemos que hay un contenido de gas aquí y alrededor se forma otro halo, ¿sí? Entonces, esta neumatosis ya implica estadios avanzados de enterocolitis. En estadios mucho más avanzados, ya vamos a ver gas libre en la cavidad, que es el neumoperitoneo, pudiéramos ver una asa fija, pudiéramos ver gas venoso en el sistema portal. ¿Ok? Entonces, para repasar, en estadios iniciales, un aumento de aire a nivel del intestino, llamado también hilo intestinal. Luego vamos a ver neumatosis, ¿sí? Como aquí, o en estadios más avanzados pudiéramos ver aire en el sistema porta, como aquí.
o ya en estadios mucho más avanzados, ¿no? Aquí vemos, perdón, para que puedan diferenciar aquí, está la neumatosis aquí. No sé si se ve este signo de doble riel o doble halo y esta radiografía que también es muy evidente, la neumatosis. Ya cuando el paciente está complicado, ya hay una perforación del intestino, pues vamos a ver este signo radiológico llamado neumoperitoneo o el portograma aéreo, que significa que hay aire en el sistema porta. ¿Ok? Entonces, junto con la radiografía, que es sumamente importante, pues vamos a también valorar cómo está la función renal, la función hepática, cómo está la coagulación, cómo está el hemograma, las plaquetas. Suele haber bastante plaquetopenia en pacientes con enterocolitis. Y en cuanto al tratamiento, pues también aquí vamos a ver primero vamos a tener que estabilizar al paciente, ¿no? Y por ello tuviera primero que recibir tratamiento médico. Y si el asiento de la patología es el intestino, pues evidentemente vamos a poner al intestino de ese bebé en reposo. Se va a colocar una sonda orogástrica y vamos a dejar al bebé en ayuno, ¿ok? Otro punto importante del tratamiento, pues, es evitar cualquier daño que pudiera generar hipoxia o isquemia, ¿no? Y por lo tanto debemos trabajar en la reposición de volumen si fuera necesario, en la transfusión de sangre, de plaquetas, el uso de inotrópicos, ¿no? Para mantener presiones arteriales más o menos dentro del valor normal. Si el bebé necesita soporte ventilatorio, necesita sedación, necesita uso de morfina, fentanilo, becuroni, etcétera, pues se debe iniciar el tratamiento. ¿Okay? También es necesario, como ya hemos visto, el uso de antibióticos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber un desbalance del crecimiento de la flora bacteriana normal, ¿no? Y sumado a ello pudieran haber otros factores infecciosos que ocasionen un cuadro de infección generalizado y llamado también sepsis, ¿no? Luego necesitamos evitar el catabolismo y esto lo vamos a lograr a través de la nutrición parenteral total. Una vez que hemos iniciado el tratamiento médico, pues vamos a hacer el tratamiento quirúrgico y cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, pues tenemos tres opciones, ¿sí? La primera es un drenaje peritoneal. Cuando tenemos un paciente grave, en shock, ¿no? Al que no se le ha podido mejorar, ¿no? La presión arterial, no se puede mejorar la acidosis metabólica, ¿no? En general es un paciente muy delicado y que no va a poder movilizarse a sala de operaciones, no va a poder recibir anestesia general, pues lo que debemos hacer es un drenaje peritoneal, ¿no? Hacemos un cortecito en la fosa ilíaca izquierda, aperturamos la cavidad abdominal y dejamos un dren laminar. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque cuando hay un paciente que tiene enterocolitis, las asas intestinales dilatadas empiezan a trasudar contenido inflamatorio, ¿no? O pudiera haber una perforación intestinal con una peritonitis de por medio. Entonces, al hacer nosotros este drenaje peritoneal, estamos aliviando la presión intraabdominal, ¿no? Y de esa forma se libera un poco el retorno, ¿no? O la precarga y por lo tanto se va a mejorar la poscarga y el bebé pudiera mejorar su presión arterial, ¿no?
y en general su estado toda la mejoría sistémica pudiera ser evidente con simplemente hacer este drenaje peritoneal que se hace en la cama del paciente, en la cuna del recién nacido. Si tenemos un bebé que tiene una evidencia de una enterocolitis complicada con un neumoperitoneo, por ejemplo, y está estable, pues lo llevamos a sala, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en sala? Pues hacemos una laparotomía con resección y anastomosis del intestino afectado, si es que fuera el caso, ¿no? Y para poder realizar esta resección y anastomosis, lo que tenemos que ver son los principios quirúrgicos, ¿no? Si hemos visto y si hay evidencia de una peritonitis meconial porque ha habido una perforación intestinal, pues evidentemente no se debería de hacer una anastomosis, ¿no? Lo que se hace es una derivación intestinal, ¿sí? En la zona más próxima a la inflamación del intestino. Pero si viéramos que tenemos un área de intestino afectado, ¿no? Más no hay una contaminación de la cavidad del intestino, lo que hacemos es resecar el intestino afectado hasta donde haya intestino sano, ¿no? Y con eso hacer la anastomosis. Entonces aquí tenemos tres opciones, ¿no? Si la lesión es focal y el neonato está estable, va a requerir solamente una resección y anastomosis término-terminal, pero si tenemos que la afección es multifocal, como en una de las primeras fotos que les he mostrado, pues no nos vamos a poner a resecar y anastomosar porciones muy pequeñas del intestino porque no va a funcionar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es una enterostomía proximal, ¿ok? O si hay una pancolitis, ¿no? Es decir, que todo el intestino está tomado, está inflamado y necrosado, también se debe de hacer una ostomía proximal, generalmente una yeyunostomía. Este es un intestino, ¿no? En el que se ve que hay un área de intestino afectado, ¿sí? Pero también se ve que hay intestino sano. Entonces, este bebito pudiera beneficiarse de hacer una resección aquí, donde aparentemente está todo el intestino comprometido, y luego hacer una anastomosis intestinal. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a operar un bebé entonces? Uno, cuando hay fuerte sospecha de perforación intestinal o esta está confirmada porque se ve neumoperitoneo en la radiografía, ¿no? Cuando hay un deterioro clínico rápido, pese a que ya se ha dado todo el tratamiento médico inicial, o cuando hay un comienzo y una progresión rápida de neumatosis, o cuando encontramos masas abdominales, o cuando hay una obstrucción intestinal. Estos son otros ejemplos de enterocolitis. Vean ustedes, esta es una pancolitis. Si logran identificar, todo el intestino está necrosado. Entonces aquí no queda otra que hacer una resección de todo el intestino necrosado y abocar un ostoma probablemente en la parte más proximal, que es el yeyuno. De igual forma aquí hay un área bastante extensa de intestino comprometido, ¿no? Todo este intestino tiene que ser retirado. Y estos son ejemplos, pues, de un intestino que están perforados. Muy bien, y ya para terminar, este es un cuadro en el que lo que quiero mostrar es que existe ciertas medidas preventivas, ¿no? Que pudiéramos tomar para evitar enterocolitis, ¿no? Por ejemplo, una medida que resulta, ¿no? Que es segura y eficaz para evitar enterocolitis y que ya tiene evidencia científica, pues es el uso de leche materna, ¿no? Y cuando empezamos esta alimentación
enteral, pues lo que hay que hacer es evitar progresiones bruscas de esta leche materna, ¿ok? Luego otras medidas que capaz aún no han sido y todavía son cuestionables, pero que solemos usar, por ejemplo, es el uso de probióticos, el uso de aminoglicósidos enterales, ¿no? De repente el uso de factores de crecimiento, el uso de prebióticos que solemos usarlo, ¿no? Que por ahí todavía están en discusión, pero que los usamos siempre como medidas preventivas en contra de la enterocolitis. Muy bien, eso sería todo.